Es un gusto darles la bienvenida a esta presentación denominada Prevención de lavado de dinero en materia de actividades vulnerables, comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Esperamos sea de su agrado y de utilidad a sus funciones diarias. Iniciemos. Grupo de Acción Financiera Internacional. Para poder entender todo el marco normativo en materia de prevención de lavado de dinero que actualmente se encuentra activo en México, primero debemos conocer su origen, mismo que es proporcionado por el Grupo de Acción Financiera Internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional, o mejor conocido por sus siglas en español como GAFI, es una entidad intergubernamental establecida por la Cumbre del Grupo 7 o G7 en París en 1989. Mediante el cual se reconocieron las amenazas para los sistemas bancarios y las instituciones financieras. Su objetivo principal es fijar estándares y promover la efectividad en la implementación de marcos y medidas legales, regulatorios y operativas, a fin de combatir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y de cualesquiera otras amenazas que se relacionen con la integridad del sistema financiero internacional. En abril de 1990, el GAFI emite un informe denominado 40 recomendaciones, el cual tiene por objeto proporcionar un plan de acción integral necesario para la lucha contra el lavado de dinero. Estas recomendaciones constituyen un esquema de medidas que los países miembros del GAFI deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. No obstante, el GAFI es consciente de que todos los países cuentan con diversos marcos legales, administrativos y operacionales, así como diferentes sistemas financieros, por lo que no se pueden tomar todas las medidas idénticas contra las amenazas emergentes de su país. Medidas esenciales que establece el GAFI. Las medidas esenciales que establece el GAFI se encuentran orientadas a identificar los riesgos y desarrollar políticas y coordinación interna, luchar contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asimismo al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados, establecer poderes y responsabilidades, así como otras medidas institucionales. Mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información sobre el beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas. Facilitar la cooperación internacional. Tareas principales. El GAFI, como organismo internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, tiene las tareas de evaluar y supervisar mediante la aplicación de evaluaciones mutuas y procesos de seguimiento a sus países miembros, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento, implementación y efectividad en los sistemas aplicados por los mismos para combatir el lavado de activos. Las evaluaciones que realiza el GAFI verifican el apartado técnico y la efectividad de los sistemas internos y estrategias implementadas por parte del país miembro para el cumplimiento de las 40 recomendaciones. México GAFI. Ahora, respecto a México, se convierte en miembro del GAFI a partir del 21 de junio de 2000. Es evaluada por primera vez en 2008. En 2017 se realizó una visita de efectividad in situ por parte del GAFI. A principios de 2018, el GAFI hace entrega de los resultados de la evaluación de efectividad mediante un informe de evaluación mutua. Derivado de dicha evaluación de efectividad, México recibió diversas calificaciones. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Avanzado en el tema, ahora analizaremos el marco normativo en México en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para el marco jurídico mexicano, los ejes de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fueron orientados a establecer medidas y procedimientos dirigidos a prevenir y detectar actos u operaciones en los cuales se involucren recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo. De igual forma, crear un régimen de identificación y de reportes para actos u operaciones vinculadas con actividades que pudiesen ser vulnerables y utilizadas por grupos criminales, así como el narcotráfico. Ejes que orientan a la ley.
Los elementos que orientan a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se centran en la organización de las instituciones competentes y su correcto funcionamiento, eficacia en el modelo de acceso e intercambio de información, la regulación de la coordinación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instancias policiales y ministeriales encargadas de coordinar la prevención, la investigación y persecución de delitos, el uso de mecanismos que garanticen un adecuado manejo de la información sin comprometer las investigaciones de índole penal, dotar al Estado mexicano de herramientas para el desarrollo de una inteligencia apropiada para identificar indicios y sujetos vinculados a actividades criminales. Publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se publica el 17 de octubre de 2012 y entra en vigor el 17 de julio de 2013. Por otra parte, su reglamento se publica el 16 de agosto de 2013 y entra en vigor el 1 de septiembre de 2013. Por último, las reglas de carácter general se publican el 23 de agosto de 2013 y entra en vigor el 1 de septiembre del mismo año. Objeto de la ley. El objeto de la ley, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es proteger el sistema financiero y la economía nacional, lo anterior estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional. Actividades vulnerables. El artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dentro de sus 16 fracciones, establece aquellas actividades que por su naturaleza pudiesen ser consideradas como vulnerables y ser usadas por grupos criminales para realizar actos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Algunas de las actividades consideradas como vulnerables son juegos y sorteos, mutuo préstamo o crédito, inmuebles, obras de arte, traslados o custodia de valores, arrendamiento de inmuebles, vehículos, entre otros. Actividad vulnerable, vehículos. Para vehículos, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 17, fracción octava, establece como actividad vulnerable la comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Habitual y o profesional. Es importante realizar un análisis de lo general a lo particular, de lo que se considera como actividad vulnerable. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que la actividad vulnerable debe llevarse a cabo de manera habitual o profesional. Sin embargo, la misma ley, reglamento, reglas de carácter general y demás disposiciones aplicables no establecen definición alguna sobre qué debe entenderse como habitual o profesional. En consecuencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de sus facultades establecidas en el artículo 3, fracción primera del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, emite un criterio en el que declara que habitual referirá a que se hace, padece o posee con continuación o por hábito, y profesional, que practica habitualmente una actividad, incluso delictiva, de la cual vive. Por lo anterior, para considerarse que se realiza de forma habitual o profesional, la actividad vulnerable de comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, deberá llevarse a cabo de manera reiterada. Es decir, que la actividad preponderante o principal sea por la cual viva, y cumplir con los extremos que al efecto señala el artículo 17, fracción octava, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De no actualizarse estos supuestos, no sería considerada como actividad vulnerable. Lo anterior, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 17 del mismo ordenamiento. Definiciones de las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Por otra parte, las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo segundo, fracción cuarta, define como vehículos aéreos
Cuarta, vehículos aéreos. Aquellos capaces de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo, y sean sujetos de abanderamiento y matriculación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Definición de las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En la fracción quinta se define como vehículo marítimo. Quinta, vehículos marítimos. A toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo vías navegables, así como cualquier otra estructura fija o flotante, que sin haber sido diseñada y construida para navegar, sea susceptible de desplazarse sobre el agua por sí misma o por una embarcación, o bien construida sobre el agua, para el cumplimiento de sus fines operativos y sean sujetos de abanderamiento y matriculación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Definiciones de las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En la fracción sexta se define como vehículo terrestre. Sexta, vehículos terrestres. Aquellos que sean automotores, independientemente de su fuente de energía, siempre que a los mismos se les permita transitar en vías públicas o estén sujetos a control o registro vehicular en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Umbrales vehículos. Continuando con la actividad vulnerable de vehículos, el artículo 17, fracción octava de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita cuenta con los siguientes umbrales. Para la identificación de clientes o usuarios será cuando el acto u operación que realice con un cliente o usuario sea por una cantidad igual o superior a las 3.210 UMA, es decir, por 348.509.70 pesos. Por otra parte, para la presentación de avisos, será cuando el acto u operación que realice con un cliente o usuario sea por una cantidad igual o superior a las 6.420 UMA, es decir, por 697.019.40 pesos. Nota: los umbrales antes citados corresponden al ejercicio 2024. Obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, sector vehículos. A continuación, veremos cuáles son las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el sector comercialización o distribución habitual profesional de vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres, y las sanciones por su incumplimiento. Obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Quienes realicen actividades vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones: darse de alta en el padrón de actividades vulnerables y mantener actualizados los datos, designar un responsable para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley, el cual deberá aceptar la designación de que se trate, contar con políticas de identificación del cliente, expedientes únicos de identificación de sus clientes o usuarios, actualizar la información de sus clientes o usuarios, consultar listas de la Unidad de Inteligencia Financiera, abstenerse de realizar la operación, información sobre la actividad u ocupación en la relación de negocios, constancia del dueño beneficiario, custodia y protección de la información, soporte correspondiente a los avisos presentados de las operaciones liquidadas e información relacionada, brindar las facilidades de las autoridades, presentar los avisos, establecer mecanismos para la acumulación de operaciones, cumplimiento a la restricción de efectivo. Infracciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita prevé diversas sanciones para el incumplimiento de sus obligaciones, y estas varían de acuerdo al tipo de incumplimiento cometido. Incumplimiento: no atender un requerimiento de las autoridades, no identificar debidamente a sus clientes y o usuarios, no verificar su identidad u omitir cualquier otra información, no recabar información sobre su actividad u ocupación, omitir señalar la existencia del dueño beneficiario y su identificación, no custodiar, proteger o resguardar la información, soporte de algún aviso o expediente de identificación.
No brindar las facilidades a la autoridad durante una visita de verificación. Presentar un aviso sin las formalidades previstas en la legislación. Presentar un aviso extemporáneamente. Dichas penalidades oscilan entre las 200 hasta 65,000 UMA. Un ejemplo de una sanción mínima es la de no identificar al cliente y o usuario. La pena puede ser de 200 a 2,000 UMA, 21,714 pesos a 217,140 pesos. En caso contrario, una sanción máxima es el no presentar aviso. La pena puede ser de 10,000 a 65,000 UMA, lo que es igual a 1,085,700 pesos a 7,825,300 pesos, o del 10 a 100% del valor de la operación. Acumulación sector vehículos. Ahora veamos más sobre acumulación. Acumulación. El penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita define que los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. Esto es, que aquellos actos que sean menores al umbral de identificación no tienen obligación alguna y por consiguiente no se deben acumular. Acumulación. El proceso de acumulación es el mismo para todas las actividades vulnerables previstas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La ley no distingue procedimientos de acumulación individualizados por fracción. Por lo tanto, la acumulación para efectos del artículo 7 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita aplica de la siguiente manera. Todas aquellas operaciones que se hayan realizado con un mismo cliente o usuario cuyo monto sea igual o superior al umbral de identificación en un plazo hasta por 6 meses son objeto de acumulación y por lo tanto objeto de presentación de aviso. Asimismo, si en un tiempo menor a los 6 meses la suma del monto de las operaciones es igual o superior al umbral para la presentación de aviso, este se debe presentar y será a partir de la siguiente operación susceptible de identificación que se comience a computar un nuevo plazo de acumulación para un próximo aviso. A continuación, se muestra un esquema de cómo realizar correctamente la acumulación. ¿Cómo acumular? En el primer caso, se tiene que, para el mes de febrero de 2024, se realiza una operación cuyo monto es igual al umbral de identificación, no así al umbral de aviso, por lo que es a partir de ese acto u operación que se comienza a computar el periodo de 6 meses motivo de la acumulación y cuando se alcance o supere el umbral de aviso, se deberá presentar el aviso correspondiente. Para este ejemplo que nos ocupa, en el mes de julio de 2024, de nueva cuenta una operación alcanza el umbral de identificación, por lo que la suma de ambos meses rebasa el umbral de aviso, por lo cual deberá presentarse el aviso correspondiente. En el segundo caso, en ninguno de los meses descritos se rebasa el monto del umbral de identificación, motivo por el cual no es objeto de aviso ni acumulación. En el tercer caso, en el mes de febrero de 2024, sí se alcanza el umbral de identificación. Sin embargo, en los actos u operaciones subsecuentes correspondientes al periodo de los 6 meses, no se tienen montos que alcancen o superen el umbral de identificación y o de aviso, motivo por el cual no se actualizarían los supuestos para llevar a cabo la acumulación ni presentar el aviso correspondiente. Es importante reiterar que para que se lleve a cabo la acumulación, los actos u operaciones deben corresponder al mismo cliente o usuario. Acumulación. Los avisos por motivo de acumulación también deben ser presentados a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Se debe considerar lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual señala que para la identificación de clientes o usuarios, así como para la presentación de avisos, la fecha del acto u operación será aquella en la que se reciban los recursos que sean destinados para el pago correspondiente. Dueño beneficiario, sector vehículos. Continuamos con dueños beneficiario. Concepto beneficiario final, GAFI. El GAFI, en sus recomendaciones internacionales, definió el término de dueño beneficiario o beneficiario final de la siguiente manera:
Se refiere a la persona natural que finalmente posee o controla a un cliente y o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica. En esencia, se refiere a la persona física que en última instancia controla un activo y se beneficia de él. Por lo que la única diferencia que podemos encontrar entre la definición en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el GAFI consiste en la denominación, ya que lo que para la ley en la materia se entiende como el dueño beneficiario, para el GAFI se denomina beneficiario final. Concepto beneficiario final, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. De igual forma, en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 3, fracción tercera, define al beneficiario controlador de la siguiente manera. Tercera, beneficiario controlador a la persona o grupo de personas que, por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de estos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o ejerce el control de aquella persona moral que en su carácter de cliente o usuario lleve a cabo actos u operaciones con quien realice actividades vulnerables. Al respecto, en el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 14, se establece que para efectos de dar cumplimiento a lo previsto en la fracción tercera del artículo 18 de la citada ley, se debe entender como dueño beneficiario al beneficiario controlador. Artículo 14. Para efectos del cumplimiento a lo previsto en la fracción tercera del artículo 18 de la ley, se entenderá como dueño beneficiario al beneficiario controlador. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 18, fracción tercera, establece la obligación de solicitar al cliente, relacionado con la actividad vulnerable, información acerca de la existencia del dueño beneficiario, así como exhibir la documentación oficial para su debida identificación. Si ésta obrare en su poder, en caso contrario, declarará que no cuenta con ella. Dicha obligación se encuentra estrechamente vinculada con la obligación contenida en el artículo 18, fracción primera, consistente en identificar al cliente o usuario. Constancia con información del dueño beneficiario. La constancia con información del dueño beneficiario forma parte de la integración del expediente único de identificación de los clientes o usuarios. Es importante tomar en cuenta que el no contar con la constancia que acredite que se solicitó al cliente información de la existencia del dueño beneficiario o que ésta no cumpla con el requisito de estar debidamente firmada por el cliente implicaría hacerse acreedor a sanciones por el incumplimiento de las obligaciones, tal y como se señala en el artículo 53, fracción segunda de la ley. Documentos para identificar al dueño beneficiario. De conformidad con el artículo 12 de las reglas de carácter general a que se refiere la ley, el sujeto obligado debe recabar los datos y documentos establecidos en la normatividad aplicable con respecto al expediente único de identificación por cada cliente o usuario. Por ejemplo, para el caso de personas físicas, debe recabar los datos y documentos que refiere el anexo 3 del Acuerdo 02/2013, por el que se emiten las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que consisten, entre otros, en a. Asentar los siguientes datos como: primero, nombre completo; segundo, fecha de nacimiento; tercero, país de nacimiento; cuarto, nacionalidad; quinto, actividad u ocupación; sexto, domicilio; séptimo, teléfono; octavo, correo electrónico; noveno, RFC y CURP; décimo, datos de la identificación con la que se identificó. B. De los documentos se debe incluir, entre otros: primero, identificación, que debe ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente. Segundo, constancia de la clave única de registro de población expedida por la Secretaría de Gobernación o cédula de identificación fiscal expedida por el SAT, cuando el cliente o usuario cuente con ellas.
Tercero, comprobante que acredite el domicilio cuando el domicilio manifestado por el cliente o usuario de quien realice la actividad vulnerable no coincida con el de la identificación o ésta no la contenga, entre otros. Cuarto, constancia por la que se acredite que quien realice la actividad vulnerable solicitó a su cliente o usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, la cual deberá estar firmada por el cliente o usuario. En el supuesto en que la persona física manifieste que él tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, quien realice la actividad vulnerable debe identificarlo conforme a lo dispuesto en la fracción séptima del artículo 12 de las presentes reglas, cuando dicho cliente o usuario cuente con dicha información, y carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario público, según corresponda, para el caso en que la persona física actúe como apoderado de otra persona, las cuales deben cumplir los términos establecidos en la legislación común. Para el caso de personas morales, se debe recabar los datos y documentos que refiere al anexo cuarto del Acuerdo 02/2013, por el que se emiten las reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que consisten, entre otros, en a. Asentar. Primero, denominación o razón social. Segundo, fecha de constitución. Tercero, país de nacionalidad. Cuarto, actividad, giro mercantil, actividad u objeto social para los casos en que se establezca una relación de negocios. Quinto, domicilio. Sexto, número de teléfono. Séptimo, correo electrónico. Octavo, clave del Registro Federal de Contribuyentes cuando cuente con ella. Noveno, datos del representante legal, nombre, fecha de nacimiento, RFC o CURP, datos de la identificación con la que se identificó. B. Incluir copia de documentos relativos a la persona moral, como por ejemplo, primero, testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su constitución e inscripción en el registro público que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de la persona moral, o de cualquier instrumento en el que consten los datos de su constitución y los de su inscripción en dicho registro, o bien, del documento que de acuerdo con su naturaleza o el régimen que le resulte aplicable a la persona moral de que se trate, acredite su existencia. Segundo, cédula de identificación fiscal expedida por el SAT en caso de contar con esta. Tercero, comprobante que acredite el domicilio a que se refiere el numeral quinto del inciso A anterior, que puede ser algún recibo de pago por servicios domiciliados o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a 3 meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el cliente o usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que en su caso apruebe la unidad de inteligencia financiera. Cuarto, testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o apoderados legales, expedido por fedatario público, cuando no estén contenidos en el instrumento público que acredite la constitución de la persona moral de que se trate, así como la identificación de cada uno de dichos representantes, apoderados legales o personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral. Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se consideran como documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en este numeral, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país. Y quinto, constancia por la que se acredite que quien realice la actividad vulnerable solicitó a su cliente o usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, la cual debe estar firmada por el cliente o usuarios. En el supuesto en el que el representante o apoderados legales de la persona moral manifiesten que sí tienen conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, quien realice la actividad vulnerable deberá identificarlo de conformidad a lo dispuesto en la fracción séptima del artículo 12 de las presentes reglas, cuando dicho cliente o usuario cuente con dicha información. Manual de lineamientos de identificación de clientes y usuarios, sector vehículos. Ahora revisemos el Manual de lineamientos de identificación de clientes y usuarios. Manual de lineamientos de identificación de clientes y usuarios.
El manual de identificación de clientes y usuarios debe estar elaborado de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de las reglas de carácter general a las que hace referencia la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual debe ser emitido dentro de los 90 días naturales posteriores a la fecha en que se haya realizado el proceso de alta y registro. En él se deberán desarrollar los lineamientos de identificación de clientes y usuarios. Debe contar con criterios, medidas y procedimientos internos en términos de lo dispuesto en los artículos 11, 17, 18 y 35 de las reglas y ponerlo a disposición de la autoridad cuando se requiera. ¿Qué es un manual? Un manual es una guía cuyo propósito es el de establecer la secuencia de pasos para la realización de una función. A través de este se define el orden, tiempo, reglas o políticas, así como responsables de las actividades que serán desempeñadas y facilitará el entendimiento de las mismas. Pilares de la prevención del lavado de dinero. El manual es uno de los pilares en la prevención del lavado de dinero, ya que debe ser un documento en el cual se desarrollen lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos, el cual debe comunicarse a todas las áreas involucradas en los procedimientos de identificación de los clientes y usuarios. Manual de lineamientos de identificación de clientes y usuarios. El manual de prevención del lavado de dinero debe contar con los siguientes elementos. Objetivo, en el cual se establezcan conforme a lo previsto en la norma las medidas y procedimientos mínimos que se deben observar. Alcance, contempla a todas las oficinas y sucursales y es de aplicación estricta a todos los colaboradores, accionistas, propietarios, etc. Responsabilidad, considera a quién o quienes garanticen la aplicación estricta del procedimiento y políticas de operación. Autoridad. Se debe establecer un responsable de verificar que se cumpla con lo dispuesto en el manual. Criterios, medidas y procedimientos internos. Dentro de los criterios, medidas y procedimientos internos que debe contener el manual, se tienen los siguientes. 1. Elaborar y observar una política de identificación del cliente y usuario. Cuando menos, debe contener los lineamientos establecidos para tal efecto en las reglas a las que hace referencia la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Asimismo, se deben desarrollar procedimientos para prever evitar un uso indebido. Debe contener datos relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los clientes y usuarios. 2. En cuanto a las medidas simplificadas, se debe establecer medidas para el cumplimiento de las obligaciones de identificación de clientes o usuarios considerados como de bajo riesgo a los que hace referencia en los artículos 19, primer párrafo de la ley y el 15 del reglamento. 3. En el rubro de las actividades vulnerables a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se debe observar la integración previa del expediente de identificación del cliente o usuario. Establecer mecanismos de identificación de los clientes o usuarios. Desarrollar procedimientos para prevenir el uso indebido de dichos medios o tecnología. 4. En lo correspondiente al intercambio de información, se debe observar lo relativo al intercambio de información entre quienes realizan actividades vulnerables y forman parte de un grupo empresarial. Aspectos importantes. El manual es un documento que debe estar hecho a la medida y ser acorde a las operaciones que se lleven a cabo. Debe dar respuesta a las preguntas tales como qué, cómo, dónde, cuándo, quién y por qué, respecto del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su normatividad secundaria. Por lo tanto, no debe ser una copia de lo establecido en las disposiciones legales. De las facilidades para la autoridad, sector vehículos. A continuación, observaremos cuáles son las facilidades que el sujeto obligado debe proporcionar a la autoridad. Información y documentación que puede requerirte la autoridad en la visita de verificación. La autoridad, haciendo uso de las facultades conferidas, puede comprobar en cualquier momento y tiempo, a través de visitas de verificación o requerimientos de información, el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y solicitará la documentación e información que dé soporte a las operaciones que haya realizado el sujeto obligado. Como ejemplo de lo que la autoridad puede revisar, se tienen obligaciones.
Tener designado un responsable de cumplimiento y su debida aceptación. Contar con la información sobre la actividad u ocupación de los clientes o usuarios en caso de manifestar tener relación de negocios. Es importante que el sujeto obligado brinde a la autoridad las facilidades necesarias para llevar a cabo las visitas de verificación. Cuente con mecanismos que den seguimiento a la acumulación de los actos u operaciones que en lo individual se realicen con los clientes o usuarios por montos iguales o superiores a los señalados en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Mantenga la información y documentación actualizada al menos una vez al año de los clientes o usuarios con los que manifestó tener una relación de negocios. Exhiba evidencia del resguardo de la información y documentación de los clientes o usuarios por un plazo de 5 años a partir de la fecha de la operación. De la documentación. Debe presentar el documento con el cual se acredite que el sujeto obligado se dio de alta en el portal de prevención de lavado de dinero. Proporcionar un documento en el cual se describan los lineamientos y mecanismos de identificación de clientes y usuarios. Presentar los expedientes únicos de identificación de los clientes o usuarios debidamente integrados de conformidad con la normatividad aplicable. Debe contar con los avisos y sus respectivos acuses, así como toda la información relacionada a la presentación de estos, como son la documentación, soporte que detalle las operaciones que fueron informadas, tales como el XML, comprobantes de pago, los documentos mediante los cuales se formalizó la operación bajo la forma prevista en la legislación aplicable, así como los acuses de presentación de informes en cero. Debe contar con un documento que indique que solicitó a los clientes o usuarios la información relacionada con la existencia del dueño beneficiario. Sanciones sector vehículos. Respecto a las sanciones administrativas. Incumplimientos que derivan en la imposición de una multa. Los principales incumplimientos que han derivado en la imposición de sanciones por parte de la autoridad han sido por no presentar avisos, no identificar al cliente o usuario, no requerir información del dueño beneficiario, no brindar facilidades a la autoridad, liquidar operaciones en efectivo, avisos de 24 horas e informes en cero, sector vehículos. Por último, veremos los casos para la presentación de avisos de 24 horas, así como de los informes en cero. Avisos de 24 horas. De conformidad con el artículo 25 de las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece que en caso de que quien realice actividades vulnerables lleve a cabo un acto u operación que sea objeto de aviso en la que cuente con información adicional basada en hechos o indicios de que los recursos pudieran provenir o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con estos, deberá presentar a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del SAT, el aviso dentro de las 24 horas siguientes contadas a partir de que conozca dicha información. De igual forma, cuando se celebre un acto u operación con alguna de las personas incluidas en las listas negras que emite la Unidad de Inteligencia Financiera. Informes en cero. De conformidad con el artículo 27 de las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece que en caso de quienes realicen actividades vulnerables y no hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto de aviso durante el mes que corresponda, deben remitir un informe en el que solo se llenarán los campos relativos a la identificación de quien realiza la actividad vulnerable, el periodo que corresponda, así como el señalamiento de que en el periodo no se realizaron actos u operaciones objeto de aviso. Esperamos que el material haya sido de su interés. Fue un verdadero placer. Si tienen dudas, pueden enviarnos un correo a la dirección que aparece en pantalla, centraldeactividadesvulnerables@sat.gov.mx. También pueden comunicarse con nosotros por medio de Marcasat 5562 72 27 28 o bien a través de caso de aclaración SAC. Al entrar a mi portal, seleccione el icono de otros trámites y servicios, menú aclaración, asistencia y orientación electrónica. Con gusto les atenderemos. Deseamos haya quedado claro el objetivo del presente. Muchas gracias.